Buenos días, mis queridos hermanos. Es un placer hoy estar delante de ustedes con la intención de poder tener este tiempo de compartir la palabra de Dios. Y esta semana se ha estado predicando mucho acerca de la iglesia y el compromiso que la iglesia tiene hoy por hoy delante de los ojos del Señor. Y mi intención en esta mañana es poder seguir predicando sobre este tema, pero viendo la importancia que nosotros tenemos hoy por hoy como iglesia y lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo al darnos la oportunidad de pertenecerle a Él, perdón. Por lo tanto, quisiera que empecemos orando, mis queridos hermanos. Padre del cielo, Señor, Dios Todopoderoso, le damos gracias por su amor, por su fidelidad, por su misericordia, Señor, porque usted nos ama tanto, Señor, nos da el privilegio de ser suyos, oh Dios maravilloso, nos permite estar delante de su presencia, Señor, nos da el privilegio de ser sus hijos. Usted sostiene, Señor, día a día nuestras vidas, usted sustenta, Señor. Oh Dios maravilloso, estamos agradecidos con tanto que usted demuestra para nosotros, Señor, y dejamos en sus manos esta mañana que todo sea, Señor, para la honra y la gloria de su santo nombre, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis queridos hermanos, en el libro de Efesios, el capítulo 5. Y antes de entrar a lo que nos compete en esta mañana, quisiera que leamos el capítulo 5 entero para poder darnos cuenta lo que Pablo tiene la intención de comunicarnos, ¿sí? La palabra del Señor dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia para la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la manifestación de todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne, y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a sus maridos. Es intencionalmente que yo he tratado de leer el capítulo 5 para poder llegar al tema de la iglesia como la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Me parece interesante como Pablo destaca en el capítulo 5 el hecho de la postura que nosotros debemos llevar hoy por hoy como hijos de Dios. El hecho de vivir una vida que le agrade a Él, dejando las cosas atrás, pensando ahora en que somos nuevas criaturas y que Dios nos ha rescatado y nos ha dado el privilegio hoy de ser de Él. Es interesantísimo como empieza Pablo diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y después hace Pablo una lista de las cosas que no le agradan a Dios, de las cosas que hay que dejar y de cómo hay que vivir delante de los ojos de Dios. Pablo intencionalmente también relaciona la vida que tenemos con el Espíritu Santo, porque es necesario, Pablo dice, no embriagarse con vino, sino más bien llenarse del Espíritu Santo. Y esta es la clave de todo en realidad. Pablo dice en el versículo 19, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y el ejemplo que Pablo dice, el hombre que está embriagado con vino no tiene uso de sí mismo. Pablo dice, no se embriaguen, no se dejen controlar por el vino. Más bien, dice Pablo, déjese controlar con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. La forma en que podemos dejarnos controlar del Espíritu Santo es teniendo una comunión con el Señor. Es llegando a su palabra y empaparnos de Él, es tener la intención de tener una comunión cercana con Él, es mirar nuestra comunión con Él todos los días. Como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, es necesario presentarse como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Esto es parte de llegar a Él y llenarse del Espíritu. Es leer la palabra de Dios, como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con diligencia prestemos mayor atención a lo que hemos oído. Todo habla de la comunión que nosotros tenemos y es el principio básico para poder entonces vivir una vida de comunión con los demás, con la iglesia, de una forma correcta, llenándonos del Espíritu. Pablo intencionalmente habla sobre esto para poder llegar entonces al sometimiento. Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así empieza esto. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo dice, es necesario someterse. Es necesario someterse. Pero la única forma en que nosotros podemos someternos hoy por hoy es cuando nos dejamos en las manos del Señor, cuando nos llenamos del Espíritu. Porque de otra forma, mis queridos hermanos, nunca vamos a poder llegar a someternos. La palabra someternos hoy por hoy para el mundo entero son palabras muy grandes y son palabras que causan rebeldía en el corazón. Hoy por hoy el mundo, la palabra someterse no calza en el mundo. Hoy la ideología de género, con todas estas cosas que están pasando, lo único que el hombre quiere realmente no es someterse, sino que busca hoy por hoy una rebeldía. Y cuando hablamos de someternos no es un tema popular entonces, hoy por hoy en el mundo. Pero Pablo dice es necesario someterse y nos habla a nosotros, hoy que somos hijos de Dios. Hoy que somos hijos de Dios, hoy que nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado y nos ha dado el privilegio de ser sus hijos, es necesario entonces que nos sometamos. La palabra someter tiene que ver con términos militar, ¿sí? Que básicamente lo que busca esta palabra es mirar a alguien como superior. Y Pablo lo expresa mejor en Filipenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante, donde dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y es una manera fascinante de parte de Pablo de
ilustrarnos con respecto a la palabra someternos. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La palabra someterse. Básicamente, Pablo dice, es necesario prestar un servicio y servir a los demás, estimando a cada uno como superior. Y es interesante como Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo también dice, no es que yo pido algo que usted dependa de usted, sino que dice, es necesario someterse en el temor de Dios. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, entonces usted puede someterse. Y este es el imperativo de parte de Pablo o el mandamiento. Someteos unos a otros. Y empieza Pablo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Es interesante como el versículo 22 no tiene un mandamiento, sino que es parte del mandamiento general que Pablo da de someterse. Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo nos da la imagen de un matrimonio y nos pone a pensar en las esposas. Y dice Pablo, es necesario someterse y estar sujeta o sujetas, dice, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿sí? Pero dice, no es que el marido tiene la autoridad, una autoridad única. O cuando nosotros pensamos en la cabeza, a veces pensamos en un tipo de autoridad, pero Pablo no se está refiriendo al tipo de autoridad que hoy por hoy poseemos, o en ese tiempo también había, sino que literalmente Pablo está hablando de una autoridad o de un liderazgo que no se basa en el hombre, sino que se basa en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo dice, el liderazgo natural del hombre no es bueno. El liderazgo que viene de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo es perfecto, porque nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y se encarnó y vino a vivir una vida perfecta de servicio a los demás. No vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad de aquel que le envió. Vino dispuesto a entregar su vida por cada uno de nosotros y entregó su vida. Y por causa de entregar su vida, hoy estamos delante de la presencia de Él. Es una vida entonces ejemplar de liderazgo, donde el líder no mira por encima, sino que sirve a la iglesia, sirve a su esposa en este caso, porque dice muy claramente, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Sigue Pablo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, enganchando todas las ideas. Pablo dice, Él es el Salvador de la iglesia, Él se ha dado por nosotros, es un amor sacrificial único, es un liderazgo que va más allá de cualquier tipo de pensamiento humano, es un liderazgo que solo se puede ver a través de nuestro Señor Jesucristo, en su amor, en su misericordia, en su gracia infinita, en su vida perfecta, en su sacrificio en la cruz. Que ama al hombre. Por eso hemos destacado muchísimo el versículo de Juan 3:16, donde miramos el amor de Dios dando a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para cumplir el plan perfecto de salvación hoy por hoy para nosotros. Pero es un amor sacrificial. Es un amor único de parte de Dios para nosotros. Y dice Pablo, esa es la forma verdadera de amar. Ese es el ejemplo que debe tener el esposo. Sentir el liderazgo, pero mirar el liderazgo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto engancha con la idea de la iglesia también. Continúa Pablo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo dice, la iglesia está sujeta, la iglesia es liderada por nuestro Señor Jesucristo. El que lidera esto, el que ama a la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto como aún en este tiempo difícil,
difícil digo, no solamente para mí, sino para todos, donde hemos visto que hoy por hoy la vida es un caos. Pero hemos visto la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo con nosotros, quien provee todo el tiempo, quien nos ama, quien nos atiende, que no ha dejado que nos falte nada en realidad, sino que ha provisto para nosotros en gran manera, que nos ha probado también, porque Él nos ama, que nos mira con ojos de amor a pesar de las dificultades. Él es el que lidera la iglesia, dice Pablo, y nos pone a pensar en nosotros, en el papel que debemos cumplir como esposa de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba pensando antes de seguir avanzando, yo pensaba, en realidad es un llamamiento individual, pero también es colectivo. Es como estoy yo delante de los ojos de Dios, y esto implica entonces cómo me relaciono con mis hermanos y cómo busco la santidad junto a mis hermanos. Es un llamado personal, nuevamente lo repito. Es interesante como Pablo primero aplica un llamamiento personal y dice es una cuestión de uno con el Señor. Pero después Pablo dice, no, somos una iglesia, somos un cuerpo. Si usted no está bien delante de los ojos del Señor, no puede tener una relación con los demás. Si usted no se deja dominar por el Espíritu Santo, usted no puede tener una relación con los demás. Por eso Pablo enfatiza, es necesario dejar todas estas cosas atrás y recordar a aquel que dio su vida. Capítulo 5, versículo 2 es demasiado importante para nosotros cuando dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esta es la motivación perfecta que nosotros necesitamos para vivir una vida que le agrade al Señor. Es el pensar cuán grande y cuán maravilloso es este amor que se ha dado por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, nuestro Señor Jesucristo, que merece la honra, la gloria y todo el poder, y que nos ama y que nos sostiene, que actúa con amor y misericordia porque nos ama. Y el ejemplo dice en el versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nuevamente Pablo hace el énfasis. Es nuestro Señor Jesucristo quien dio el paso y se entregó por nosotros, para hoy estar delante de Él, para pensar en cómo yo estoy delante de Él entonces. Lo he pensado mucho y me pongo a pensar. A veces también yo escuchaba la predicación de la semana anterior de parte de nuestro hermano Israel, y la intención de nuestro hermano Israel era que entendamos que somos un cuerpo, con diferentes funciones, pero somos un cuerpo. A veces olvidamos eso. A veces olvidamos que necesitamos y que funcionamos de esta forma. Y queremos solo vivir aislados, y tampoco viviendo aislados es que estamos viviendo de una forma correcta delante de los ojos de Dios. Es que anhelar la compañía de los hermanos viene del hecho de tener una compañía cercana con nuestro Señor Jesucristo todos los días. Porque si no hay una comunión entre yo y mi Señor Jesucristo, no hay unas ganas para compartir con la iglesia. Es cierto que hoy por hoy no podemos reunirnos en el templo. Pero no hace falta, porque tenemos un mismo espíritu y podemos interesarnos por la iglesia en general. Pero es una cuestión de cada uno. Y mirar cómo estoy yo delante de los ojos de Dios. Pero ya no debemos solo quedarnos en el voy a analizarme siempre. No, mis queridos hermanos, es hora de actuar y es hora de pensar que le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, tanto individual como colectivamente, y que Dios nos ha puesto delante de Él como iglesia con un propósito maravilloso, y que Él se encarga de nosotros, que Él se encarga de sostenernos, de animarnos, de proveernos, porque nos ama
Nos ama, dice Pablo. Nos ama tanto que dio su vida por nosotros y se encarga de sostenernos. Así como el marido, dice Pablo, así como el marido debería encargarse de su esposa, así se encarga nuestro Señor Jesucristo de cada uno de nosotros. Continúa diciendo Pablo en el versículo 26, para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo dice, nuestro Señor Jesucristo está trabajando todo el tiempo, aún en las dificultades. Este tiempo de dificultad no es casualidad, nuestro Señor está trabajando en este tiempo y nos ha dado el privilegio, de pasar por este tiempo para ser santificados en Él, para que recordemos quiénes somos delante de los ojos de Él, para que recordemos que Él es fiel y justo, que Él es constante con nosotros, que se dio en una cruz y nos está santificando todos los días. Pero Pablo dice, por medio de su palabra es un compromiso que nosotros tenemos de poder mirar su palabra y seguir avanzando, no quedarnos estancados, pensando que es una cosa individual, pero también es colectivo, que yo soy parte de esta congregación, que yo soy parte de este cuerpo maravilloso que Dios ha formado y nos ha dado el privilegio de pertenecer. Y que como yo soy parte, tengo responsabilidad de darlo todo. Responsabilidad delante de los ojos de Dios y delante de los hermanos, mis queridos hermanos. Es necesario, dice Pablo, someterse. Es necesario mirar cuán maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado de su gloria. Y yo pensaba en lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo al exponer su vida a este mundo y despojarse de sí mismo, como dice Pablo en Filipenses, y hacerse semejante al hombre y morir como hombre, dando su vida por nosotros, aún sin merecer, porque ese es un amor maravilloso. Y Juan destaca, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, y nos ha compartido de su gloria. En su muerte, en su resurrección, al comprarnos, al pagar el precio total de nuestros pecados, nos ha compartido de su gloria, pero Él quiere que sigamos avanzando. Él quiere que sigamos avanzando y nos quiere de una forma única delante de Él. Podemos dejarnos entonces en Él y vivir plenamente confiados en que Él está haciendo un trabajo maravilloso, pero que no nos quiere dormidos, sino que nos quiere despiertos, que busca que tengamos ese afán de conocerle, de buscarle, de compartir todo el tiempo con Él y después compartir hoy por hoy como iglesia. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Qué maravillosas palabras de parte de Pablo. Él nos considera su cuerpo y nos ama y sustenta su cuerpo y sostiene su cuerpo, porque nos ama. Qué maravilloso es pensar en esto. Cuán afortunados somos, mis queridos hermanos, de pertenecer hoy por hoy a su iglesia, de ser para Él. Continúa Pablo, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a sus maridos. Pablo dice, yo he utilizado este ejemplo de un matrimonio para hablar de lo maravilloso que es el privilegio que hoy tenemos de pertenecerle a Él,
de cómo Él actúa con amor y misericordia con nosotros como iglesia. Esto ha sido un ejemplo, dice Pablo, para hablar sobre lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y para llamarnos la atención de poder vivir una vida que le agrade a Él. Sí, mis queridos hermanos, que es una cuestión individual, pero también colectiva, que es una cuestión de sometimiento, que es una cuestión de mirar a nuestro Señor Jesucristo todos los días y de presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es una cuestión de vivir en el Espíritu, que debemos dejar a un lado ya vivir en la carne, porque Él nos ha comprado y nos ha sellado con su Santo Espíritu y le pertenecemos hoy a Él. Pablo dice, no es una cuestión de ustedes, es una cuestión de relación. Y si usted tiene una relación con el Señor, el Espíritu Santo va a actuar en usted para que se pueda someter. Cuán maravilloso es Él. Cuán bueno es Él. Amén. Oremos, mis queridos hermanos. Padre del cielo, Señor, Dios todopoderoso, Dios maravilloso, Dios de misericordia y amor que nos ama tanto, que ha dado a nuestro Señor Jesucristo por amor, quien nos sostiene, Señor, todo el tiempo, quien actúa con gracia y misericordia, que nos mira con amor y que nos ha dado el privilegio, Señor, hoy de estar delante de su presencia. Gracias, Dios maravilloso, porque realmente, ¿qué sería de nosotros sin usted? Señor, hemos mirado aún en este tiempo difícil como usted ha sido constante con nosotros. Nada nos ha faltado, Señor. Nada, Señor, porque usted se preocupa de nosotros como iglesia, Señor. Porque usted actúa en amor, en misericordia, en gracia todo el tiempo, Señor. Y es un privilegio, Señor, sentirse amado por usted. Oh Dios eterno, muchas gracias por lo que usted hace. Dejamos en sus manos nuestras vidas, Señor. Dejamos en sus manos a la Iglesia Bautista Galilea. Dejamos en sus manos a la iglesia en general, Señor, porque usted tiene la capacidad de sostenernos. No solo a la Iglesia Bautista Galilea, sino a la iglesia que está en el mundo, Señor. Oh Dios eterno, muchas gracias, Señor, por su amor. En el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos una luz para seguir. Todo comienzo necesita vida.